Hola chicos, continuando con la resolución de los ejercicios, vamos a la pregunta número 60. En la pregunta 60 me dice un corcho que tiene una densidad de 200 kilogramos por cada metro cúbico. Dice, ¿qué fracción del volumen del corcho queda sumergido cuando flote en el agua? Entonces me piden la fracción de volumen sumergido, entonces eso sería el volumen sumergido respecto al volumen del corcho. Como está sumergido en agua, entonces hay que recordar que la densidad del agua en el sistema internacional es 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Muy bien, teniendo esta imagen vamos a la solución. Recordemos que como el corcho está ahí sumergido, está en un estado de equilibrio, no se mueve. Por lo tanto, si está en equilibrio, aplico la primera condición de equilibrio que dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Por lo tanto, aquí tenemos dos fuerzas. Hacia arriba el empuje, hacia abajo el peso. Entonces, ¿qué digo? El empuje menos el peso debe ser igual a 0. De allí digo que el empuje es igual al peso. Reemplazando ya las fórmulas, el empuje vendría a ser la densidad de líquido por G por el volumen sumergido. Y eso sería la masa del corcho por G, que es el peso. Simplifico G y te va a quedar la densidad de líquido, que en este caso el líquido es agua, por el volumen sumergido. La masa de corcho, recordar que la masa es la densidad del corcho por el volumen del corcho, ¿no? Entonces reemplazo la densidad del corcho por el volumen del corcho. Y ahora voy a darle esta fórmula. Entonces, ¿qué tendría? Volumen sumergido sobre volumen del corcho, te va a quedar densidad de corcho sobre la densidad de líquido. Y ahora voy a reemplazar. El volumen sumergido sobre el volumen del corcho es la fracción de volumen sumergido. Entonces aquí me va a quedar fracción de volumen sumergido. Y eso vendría a ser la densidad del corcho, que vale 200, sobre la densidad de líquido, que vale 1000. Simplificando te va a quedar un quinto. Esa es la respuesta, chicos. En la pregunta 61 me dice la capacidad equivalente entre los puntos P y Q de la figura expresada en milifaradios es. Bueno, esta es una pregunta de condensadores o capacitores, realmente bastante simple. Muy bien, acá tenemos dos condensadores en paralelo. Vamos a la solución, como ellos están en paralelo, entonces si están en paralelo simplemente se suman y sería 4 y 2, 6 microfaradios. Esta capacidad de 6 microfaradios con esta de 3 milifaradios, como ya estarían en serie, cuando están en serie y solamente son 2, la capacidad o capacitancia equivalente vendría a ser el producto entre la suma. Entonces sería el producto 6 por 3 entre la suma 6 más 3 y sería 18 entre 9, 2 milifaradios. Y esa sería la capacitancia equivalente. Por lo tanto, esa sería la respuesta para la pregunta 61. Ya en la pregunta 62, vamos a poner por acá, en la pregunta 62, que también es de estática, me dan la siguiente figura. Me dice, esta placa de hierro de forma hexagonal regular y homogénea de 10 metros de lado y 6.000 newtons de peso se encuentra en equilibrio en la posición mostrada. La reacción en newtons en la bisagra C es, o sea, me piden la reacción en este punto, en esta bisagra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el peso 6.000 me piden la reacción en el punto C. Muy bien, como este cuerpo está en equilibrio, lo que voy a hacer es analizar fuerzas. Y yo digo, ¿qué fuerzas tenemos acá? Para empezar, su peso, ¿no?, que está en el centro de gravedad, ¿correcto?, de esta placa hexagonal regular. Ya sabes que el centro de gravedad, ¿no?, en este caso va a coincidir con su centro geométrico, ¿no?, con su centro. Trazamos las diagonales. Hay que manejar acá lo que son propiedades de un hexágono regular. Otra fuerza es la tensión que está jalando. Y la otra fuerza justamente estaría en este punto, en el punto C. Si evalúo, tengo dos variables, que serían la tensión y la reacción en el punto C. Muy bien, entonces lo primero que voy a tener que hacer, si es que quiero calcular la reacción en C, voy a tener que calcular la tensión. Vamos a la solución entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar en primer lugar segunda condición de equilibrio. Este cuerpo está en equilibrio. Cuando un cuerpo está en equilibrio puedo aplicar primera o segunda condición. Voy a aplicar segunda condición de equilibrio. Entonces en la segunda condición de equilibrio, ¿qué me dice? La sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Y voy a coger al punto C. Sumatoria de momentos en C debe ser igual a 0. Entonces yo digo, la sumatoria de momentos antihorarios debe ser igual a la sumatoria de momentos horarios. Como el centro de giro es C, ¿quién genera rotación antihoraria respecto de C? La tensión. ¿Y quién genera rotación horaria? El peso. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? Yo diría, a ver, el momento es fuerza por distancia. En este caso, la fuerza, la tensión. Y la distancia, ¿qué dice la teoría? Dice, del centro de giro se traza
una perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Listo. Evaluando acá mis triángulos que acabo de formar, recuerda que estos triángulos son equiláteros, acá tengo 60, 60, ¿verdad? Entonces, si acá es 30, porque esta línea que acabo de trazar acá vendría a ser una altura, y la altura es bisectriz, acá en el punto medio, ¿no? Bisectriz, 30 también acá, si acá es 30, acá sería 60, por lo tanto esto tendría que ser 30, ¿verdad? Y si esto es 60, arriba es 60, por lo tanto lo que queda también es 30 grados. Listo, muy bien. Entonces, evalúo este triangulito acá que acabo de formar. Y en este triángulo que tengo, mira, como el lado vale 10, 10, esto sería 10, 10. Si esto vale 10, ¿correcto? Y esto es 60, frente a 60, ¿quién va? La mitad de la hipotenusa por raíz de 3. Entonces, esto sería 5 raíz de 3 y esto sería 5 raíz de 3. Por lo tanto, toda esta vertical vale 10 raíz de 3. Si esto vale 10 raíz de 3, esto vendría a ser la hipotenusa para este triángulo, ¿correcto? Por lo tanto, si acá es 60, ¿no? Si acá es 60, acá es 30, junto a 30, ¿no? ¿Quién va? La mitad de la hipotenusa por raíz de 3, ¿no? Entonces, la mitad de la hipotenusa, como la hipotenusa vale 10, raíz de 3 sería 5 raíz de 3 por la raíz de 3. Entonces, este lado vale 15. Por lo tanto, esta distancia sería 15. Entonces sería la fuerza, tensión. Y la distancia, 15. Al otro lado, rotación horaria. Fuerza, el peso. Y la distancia del centro de giro acá, como esto es bisectriz, entonces llega al punto medio, también es mediana. Entonces todo vale 10, esto sería 5 por 5. Entonces de acá me sale que la tensión vale 200 newtons. A continuación lo que voy a hacer es ubicar las fuerzas en el plano cartesiano. Tendríamos la tensión formando un ángulo acá de 30, la reacción en C y tendríamos el peso, ¿no? Lo hemos puesto de diferentes colores para diferenciarlos. ¿Y qué voy a decir? Yo voy a decir, la reacción en C tiene dos componentes, una en Y, una en X. La tensión también tiene dos componentes, una en X, una en Y. ¿Ok? La tensión, la componente de la tensión en X sería T coseno de 30. Y en Y sería T seno de 30. ¿Y qué voy a decir? Sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Si la suma de fuerzas en X es igual a 0, evalúo en X. ¿Y qué tendrías? La componente de la reacción en X menos T coseno de 30 debe ser igual a 0. Desarrollando esto, bueno, eso lo puedo calcular porque la tensión vale 2000, el coseno de 30 se sabe que es raíz de 3 sobre 2 y la reacción en X me sale 1000 raíz de 3 newtons. Ya tengo la reacción en X. Hago lo mismo, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces digo, R de Y menos 6000 menos la tensión por el seno de 30 es igual a 0. Despejando, pasando al otro lado, me sale que la reacción en Y vale 7000. Como ya tengo las componentes de la reacción en C, ya tengo sus dos componentes en X y en Y, lo que queda es aplicar Pitágoras para calcular esta hipotenusa, ¿verdad? Entonces, la reacción en X, que vale 1000 raíz de 3 al cuadrado más 7000 al cuadrado, desarrollando eso, la reacción en C, su módulo, me sale 2000 raíz de 13 newtons. Y esa sería la respuesta.